Deontología jurídica. Proviene del griego y significa lo obligatorio, lo justo y lo adecuado. Es la rama de la filosofía jurídica que tiene como finalidad específica la determinación de cómo debe ser el derecho y cómo debe ser aplicado. El jurista trabaja a favor de la justicia en defensa de la paz que toda ciudad necesita para su armónico desarrollo. La deontología es la disciplina que se ocupa del deber de los profesionales. En el caso de los abogados, se encarga de una multiplicidad de deberes que se adecua de cómo deben de ser con la sociedad, con su profesión, con sus clientes, con sus colegas, con los jueces y en sí, con la entidad. Es aquella parte de la ética profesional que se ocupa de la moral de los abogados, de los deberes de los servidores del derecho. Trata también de la manera de hablar con su cliente. El profesional de derecho tiene que proteger siempre los intereses del patrocinado, siempre actuando con la verdad y teniendo en cuenta su ética profesional. Ahora bien, al hablar de deontología jurídica debemos de hablar de la vocación del abogado, la cual debe ser analizada, ya que expresa muchas aptitudes y destrezas para llevar la profesión de debida forma. Además, debemos de reiterar que la profesión de abogado tiene como fin último la ayuda a la sociedad, atendiendo a personas de todos los extractos sociales, inclinaciones políticas y religiosas, las cuales acudieron a nosotros para solicitar nuestros servicios. Un abogado deberá de ofrecer durante su vida profesional algunos principios en los cuales tenemos los principios de la ética profesional jurídica. Vamos a empezar con el principio de beneficencia. El profesional debe hacer bien de manera correcta su trabajo. Este principio se completa con el de no maleficencia, por el que el profesional no puede causar ningún mal, ningún prejuicio a su cliente. En la ética profesional, hacer bien las cosas tampoco puede significar complacer los deseos del cliente. Lo bueno no tiene que coincidir con lo útil o con el deseo. Ahora bien, hablemos del principio de justicia. En la interpretación y aplicación del derecho, tiene que respetar, velar y fomentar los derechos humanos como realidad convivencial. Pero, por otro lado, tenemos el principio de responsabilidad. Este principio va a reforzar los dos principios anteriores, la beneficencia y la justicia. En cuanto a que la labor del profesional sea bien hecha y conforme a la justicia, implique para el profesional una sensibilización y concientización para el cliente y la sociedad, la posibilidad de una exigencia ética. Por último, tenemos el principio de autonomía. Se refiere a la necesidad de que el profesional escuche y respete al cliente como persona moral, esto es, como sujeto de derechos y sujeto capaz de autodeterminarse. Es, en términos generales, la capacidad de tomar decisiones sin intervención ajena e influencia externa. La autonomía implica tener en cuenta que lo importante es el cliente, paciente o usuario. La realidad jurídica y su sentido ético de justicia se determinan en su comprensión mediante el lenguaje jurídico. El lenguaje permitirá atrapar, analizar y determinar ética jurídicamente la realidad convivencial, multitud de conceptos y términos jurídicos que significan que pertenecen al cerebro popular social y que son compartidos por el profesional de derecho. También tenemos que la relación base es el lenguaje y la comprensión de la convivencia ético-jurídica. Por eso hay que tener una comunicación entendible para el cliente. En la relación entre abogado y su cliente se exige al primero siempre el cumplimiento diligente de sus servicios que derivan las normas generales sobre obligaciones y le imponen el cumplimiento, con el máximo celo y diligencia de la misión de la defensa que se le ha encomendado. El abogado tiene la opción de oponerse a la ley y el deber de luchar porque se modifique una ley injusta. Además, deberá de luchar por el bien común. Deberá actuar con probidad. El abogado debe de ser un hombre bueno, íntegro y honrado, y recto en su conciencia, es decir, tener probidad. Sin ella, el abogado no tendrá autoridad moral para luchar y defender por la justicia, ni merecerá la confianza de quienes le encargaron su defensa o están sujetos a la solución que dicte el juez. Deberá conducirse con buena fe. Deberá ajustar su conducta a modelo de comportamiento admitido como socialmente correcto, bajo el consentimiento propio de que así debe de ser. Deberá desenvolverse con libertad e independencia. Deberá asumir con responsabilidad la decisión de actuar de una manera o de otra, y de no hacerlo, deberá de sostener las opiniones propias y ejecutando los actos sin pedir intervención ajena, ya que él decidió cómo llevarlos a cabo. El abogado deberá de conducirse con lealtad. Tiene el deber de ser leal con su cliente, leal con los jueces y funcionarios de los cuales aboga, leal con sus colegas y contrarios. Deberá de buscar el desinterés. Es lícito que el abogado
gane el sustento con el ejercicio del profesional, pero ella no debe de tener como fin el lucro o interés económico. El abogado debe ser tenaz y diligente en la defensa de los asuntos que se le han encomendado. Deberá de guardar el secreto profesional. El abogado está obligado a guardar los secretos que conozca, como consecuencia de su actividad profesional, mantener el honor y dignidad profesional. El deber de mantener el honor se ha indicado claramente al servir a la justicia, función principal del abogado. El abogado debe estar claramente consciente de la dignidad de la función que realiza y las responsabilidades que esto implica. La ontología jurídica radica su importancia en plantear y tratar de dar respuesta a los problemas morales que se pueden enfrentar siendo abogado, y por eso él mismo tiene la responsabilidad de educar su propia conciencia, tomando como base los principios y valores mismos que fueron aprendiendo desde su infancia y con el vivir día a día. Para entender el ejercicio de la abogacía se debe entender como una actitud profesional al servicio de la sociedad y no solamente como un medio de vida de quien la practica, pues se considera que el abogado cumple una función dentro del orden jurídico. Ahora bien, la conducta del abogado debe ser decorosa, virtuosa y honesta. Es por eso que la ética aplicada en la abogacía hace del letrado una persona honorable y respetable. La ética se aplica en la abogacía para trenzar las normas, principios y valores moralmente aceptados como guías de la conducta del profesional de derecho. La existencia de todo un conjunto de principios y reglas que regulan el comportamiento del abogado servirá de orientación y guía profesional de aquellas circunstancias en las que se planteen problemas en sus relaciones con los clientes, con los compañeros o con los órganos judiciales. El respeto a las normas deontológicas es una garantía para el cliente, garantía de que los hechos o noticias que se ponen en conocimiento de su abogado van a ser salvaguardados en virtud de la obligación de no revelar el secreto profesional impuesta al letrado, garantía de que el abogado no va a defender intereses contrapuestos a los de su cliente o a los suyos propios, y sobre todo garantía de que este último llevará a cabo su actuación profesional con el máximo celo y diligencia, entre otras. Es de suma importancia conocer y ser escrupulosos con la deontología profesional en el momento en el que actuamos en juzgados y tribunales, pues una vez que nos ponemos una toga estamos representando no solo a un cliente, sino también a un colectivo. Exigiremos el máximo de los respetos a nuestra persona, a nuestro cliente y, como no, a nuestra profesión, siendo por supuesto, no puede ser de otra manera, en todo momento respetuoso igualmente en el tribunal. Así, desde esta perspectiva, aquello que es correcto y debe ser llevado en práctica coincide con aquello que beneficie al mayor número de personas. La importancia de este enfoque en lo que respecta a la moral es su asociación con distintas actividades profesionales. Significado que con esto que es muy común apelar a estos principios para el desarrollo de una ética en lo que respecta a distintos desempeños laborales. A pesar de que la ética siempre ha sido un aspecto a considerar por el hombre, es también cierto que siempre ha sido un escenario controvertido y de debate. En efecto, el hombre desea ante todo hacer aquello que implique el bien, aquello que beneficie a sí mismo y a tercero. Ahora bien, por otro lado tenemos al servidor público. Es una persona que brinda un servicio de utilidad social. Esto quiere decir que es quien realiza una beneficencia a otras personas y no genera ganancias privadas. Los servidores públicos, por lo general, prestan servicios al Estado. Las instituciones estatales, como hospitales, escuelas o fuerzas de seguridad, son las encargadas de hacer llevar el servicio público a toda comunidad. El servidor público suele administrar recursos que son estatales y por lo tanto pertenecen a la sociedad. Cuando una persona con un puesto de esta naturaleza comete delitos, tales como la malversación de fondos o incurre en la corrupción de alguna forma, atenta contra la riqueza de la comunidad. El hecho de manejar recursos públicos confiere una responsabilidad particular a la labor de los servidores públicos. Su comportamiento debe ser intachable, ya que la sociedad confía en su honestidad, lealtad y transparencia. La actuación de un servidor público está sujeta a diversos reglamentos y normativas. En cuanto al régimen laboral de los servidores públicos, estos trabajadores suelen contar con mejores condiciones que los empleados privados, para brindarles independencia frente a las autoridades de turno.
Se impide que las nuevas autoridades despidan a los empleados públicos y contraten a gente de su entorno, y evitar que los más valiosos se vayan al sector privado. Es importante señalar que los servidores públicos tienen la posibilidad de desarrollarse a nivel profesional de un modo que no conseguirán en la mayoría de las empresas privadas. Uno de los rasgos que más debe sobresalir de un servidor público es su ética, ya que las consecuencias de sus acciones suelen llegar a un conjunto mayor de la sociedad. A esto se le suma el prestigio social con el que cuentan, ya que en muchos casos suelen manejar fondos económicos estatales, por ende son el resultado del aporte de todos los ciudadanos, además del hecho que suelen representar instituciones con una larga tradición. El tamaño y la calidad de los servidores públicos no es algo que se encuentre definido de antemano, sino que dependerá del tamaño del aparato estatal y de los fondos disponibles. Uno de los problemas con los que cuentan los gobiernos neoliberales es la reducción de los fondos destinados a los servidores públicos, principalmente al sector administrativo y burocrático. Esta reducción del Estado, entendida como un proceso necesario para eliminar gastos innecesarios, conlleva el reglamento de funciones públicas a sectores privados. Esto es una de las fuertes críticas de los sectores más defensores del estado de bienestar, aduciendo que no es más de una manera de favorecer a los sectores más ricos de la sociedad. En conclusión, podemos señalar como servidor público a toda persona que desempeña un empleo, cargo o comisión subordinado al Estado, en cualquiera de sus tres poderes, independiente de la naturaleza de la relación laboral que lo ligue como el área de la cual representa sus servicios, obligada a apegar una conducta a los principios de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia. Sin embargo, también tenemos la labor del juez. El deber primordial de un juez radica en defender la ley y velar por la materialización de la justicia, basándose en los alegatos señalados por las partes y la evidencia incorporada al proceso. Este profesional analiza e interpreta todos los elementos para poder dictar un veredicto y emitir una sentencia cuando sea necesario. Asimismo, los jueces participan en audiencias orales, casos de litigaciones civiles y sirven como mediadores en tribunales. Es importante comprender que los jueces no son contratados, por el contrario, son elegidos mediante un concurso de oposición de credenciales en el que el perfil del abogado es evaluado por un jurado o comité que analiza su carrera profesional, sus valores, integridad y méritos académicos. El país designa un número determinado de jueces por distrito, por lo que ocurre que el aspirante deba esperar a que se le abra una vacante para que se dé inicio oficialmente a la convocatoria pertinente. Los jueces deben de funcionar de manera independiente, objetiva y como intermediarios justos y neutrales, por lo cual deben comportarse de una manera correcta, respetuosa y profesional en todo momento. A continuación mencionaremos algunas de las funciones principales de un juez. Dirigir los casos presentados en tribunales, interpretando y haciendo valer la legislación aplicable al procedimiento correspondiente, y establecer parlamentos a ser considerados para efectos de la admisibilidad y la evidencia. Escuchar los alegatos del Ministerio Público y de la Defensa, escuchar los testimonios de los testigos, decidir si la evidencia presentada es admisible o no, comunicar sus derechos y deberes al acusado, revisar los escritos, argumentos y evidencias presentadas por el Ministerio Público y la Defensa, utilizar el buen juicio y basarse en la evidencia presentada en corte para tomar la decisión correcta al anunciar un veredicto, ejecutar la sentencia de quienes sean condenados en casos penales y la determinación de la reparación de daños aplicables o los remedios que conciernen en casos civiles. La labor del juez se engloba principalmente en que son los responsables de administrar la justicia en la ciudad, controlan que sea el cumplimiento de las garantías constitucionales y las leyes de la ciudad, juzgan las conductas imputadas en el juicio oral y público. Por último, tenemos que el juez debe ser una persona imparcial, con equidad, congruencia, serenidad reflexiva para tomar una decisión y sobre todo humildad. Por último, nada más quisiera reiterar en conclusión que la odontología contribuye a humanizar la profesión, pues a través de sus principios se denota la misma de algo más que una serie de reglas técnicas
que, arropadas por la búsqueda de la eficacia y la rentabilidad, convierten nuestra actividad en un mero utilitarismo. Dada la admisión humanista de la abogacía, resulta fundamental disponer de una serie de reglas que sin duda alguna repercutirán en las interrelaciones diarias del abogado con los clientes y el resto de los operadores jurídicos.